Pues el área de la superficie esférica va a ser igual, ¿no?, a 4pi multiplicado por el radio elevado al cuadrado. En este caso es R mayúscula. ¿Ya? Así, de esa manera hallamos el área de la superficie esférica. ¿Ok, chicos? A ver, espérate. Creo que no estoy... Sí, sí estoy grabando. Ya, así como tiene una área de la superficie esférica, nosotros en el cilindro hemos denotado el área de la lateral, el área total, ¿no es cierto? Entonces, el área de la superficie esférica prácticamente es el área total de esa esfera, ¿sí? En lo que no pasa en un cono o en un cilindro. En un cono hay una diferencia entre área lateral y área de la base y área total, ¿es cierto? Bueno, en este caso, el área total es el área de la superficie esférica y de esta forma se halla esa superficie, ¿ya? Ahora, ¿cómo nosotros hallamos el volumen? El volumen de lo que es la esfera, ¿no? El volumen de la esfera, mi querido alumno, va a ser igual a 4/3 de pi multiplicado por el radio al cubo. Así, 4 entre 3 de pi multiplicado por el radio elevado al cubo. ¿Ya? Así se halla el volumen de una esfera. ¿Sí, chicos? Ahora, lo que vamos a hacer nosotros es, de esta esferita que tú ves acá, de la que nosotros hemos formado, ¿sí?, denotar varias figuras, ¿sí? O sea, ¿qué podemos formar de esta esferita? Voy a copiarla otra vez, ¿ya? Y acá está. Entonces, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, voy a hacer un corte en esta esferita, un corte así más o menos. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Eh, acá. Ya, esta parte de acá, acá más notorio va a estar. ¿Sí? Acá tengo un círculo pequeño. ¿Ya? ¿Ya? Y como referencia lo que voy a hacer es un corte. ¿Ya, chicos? O sea, esta partecita de acá yo lo quiero separar. ¿Ya? Yo lo separo sobre toda esta zona de acá. Y esta zona de acá que yo voy a separar le va a tomar un nombre. Y ese nombre se le va a llamar casquete esférico. Así se le dice, ¿ya? Casquete esférico. ¿Sí? Entonces le voy a poner como nombre casquete esférico. ¿Sí, chicos? Ya. Ahora, del casquete esférico yo quiero hallar su superficie, ¿no? ¿Cómo podemos hallar su superficie? Ojo, que de acuerdo a este eje de referencia, acá tenemos el centro y esto de acá es el radio. ¿Ya, chicos? Este de acá es el radio. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer es separar ese casquete esférico, lo voy a separar. Entonces lo separo por acá, ¿no? Así. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Y esto lo imaginas en 3 dimensiones, por si acaso. ¿Ya? Ahí está lo que tenemos, el casquete esférico. Esto es el centro. Y acá tenemos lo que es el radio. Y el radio es denotado por R minúscula. ¿Ya, chicos? Ahí está el centro. Y lo vamos a poner como centro O. Y este va a ser el centro O' de la esfera. Este va a ser el centro O de la parte del casquete esférico. ¿Sí? Ahora, de este casquete esférico yo quiero hallar su superficie, ¿no? Toda esta superficie de acá. ¿Cómo hallamos la superficie del casquete esférico? ¿De qué manera vamos a hallar? Entonces, primero tenemos que denotar esta distancia desde el centro hasta la parte más baja o la parte más... Si yo separo la parte de arriba, sería la parte más alta. En este caso, como estoy separando la parte de abajo, sería la parte más baja, ¿no? Entonces, acá hay una pequeña distancia. Y esa distancia lo voy a anotar por H. H minúscula. ¿Sí? Ya, y con esto, teniendo estos datos, ojo que tienes que imaginarlo esto en 3 dimensiones. ¿Ah? Ya, con estos datos vamos a poder hallar lo que es la superficie, ¿no? O el área del casquete prácticamente, ¿no? Toda esta superficie de acá, todo lo que está rodeando al casquete. Por repetir que lo imaginas en 3 dimensiones. Entonces la fórmula sería, para hallar el área del casquete esférico, voy a poner así, área del casquete esférico porque viene de una esfera. Va a ser igual a 2pi multiplicado por el radio y esto multiplicado por h. ¿Ya? Entonces, ojo que mira, en la fórmula estamos relacionando el radio de la esfera. ¿Ya?
Eso es lo que estamos relacionando. Y h, mi querido alumno, es la distancia entre el centro del casquete y la parte más baja o alta, ¿no? Si yo separo esta parte de acá, sería la parte más alta, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces sería 2pi el área del casquete por el radio de la esfera multiplicado por esta pequeña distancia, que es h. ¿Sí? Hay otra forma de poder hallar el área del casquete, ¿no? ¿Y cuál es la otra forma para poder hallar el área del casquete? Y lo que yo necesitaría es la distancia entre este puntito y este puntito, que es la parte más baja, ¿no es cierto? ¿No? O la periferia máxima, ¿no? Entonces, esa distancia es la que necesitaría. Vamos a ponerle acá punto B y punto F. Entonces, el segmento BF es lo que necesitaríamos. Entonces, ¿de qué manera también podemos hallar el área del casquete? Va a ser igual a pi multiplicado por BF y este segmento elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces son las dos maneras de poder hallar el área del casquete, mi querido alumno. ¿Sí? Ya, así como tenemos el área de lo que es el casquete, ¿ya? También tenemos lo que se llama zona esférica. Ahora tú te preguntarás, ¿qué es la zona esférica? Mira lo que voy a hacer para denotar lo que es la zona esférica. ¿Ya? Entonces acá tenemos, voy a dibujar el casquete con las mismas dimensiones que el casquete de abajo, con las mismas dimensiones. ¿Ya? Con las mismas dimensiones voy a dibujarlo. Esto de acá sería el centro, ¿sí? Y acá tendríamos lo que es el radio. ¿Ya, chicos? Y acá está el punto más alto y la distancia entre ese punto más alto y el centro, que sería O, ¿no? Es H, no te olvides de eso. Chicos, entonces acá es H. Ahí está. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la zona, llamado así, esférica? La zona esférica es esta zona de acá, mira. Ahora vamos a copiarlo de color naranja. Toda esta zona de acá, la que estoy sombreando, esa es la zona esférica. Sí, y la vamos a separar. Toda esta zona de acá. Entonces voy a separarlo. Entonces acá voy a poner lo que es la zona esférica. ¿Sí? Entonces la dibujo, sería más o menos así. Ya, entonces acá, así, así, y acá está el otro círculo. ¿Ya, chicos? Entonces esa es la zona esférica. Bueno, no tendría que ser dibujado así. Así tendría que ser dibujado. Ya está. Entonces tú completas la esfera prácticamente denotando la parte de arriba que es el casquete, ¿no? Y la parte de abajo que es el otro casquete, ¿no? Con sí completas la esfera. Pero esta zona de acá se le llama la zona esférica. Eso es la zona esférica. ¿Sí? Acá tenemos el centro, acá tenemos también el otro centro, ¿no? Acá vamos a ponerle O y este es O'. ¿Sí? Y acá tenemos lo que es el radio. Ya, ahí está, el radio de la esfera, ¿no? Y este es el radio del círculo menor, así le vamos a llamar, ya radio del círculo menor. Ya, ¿y qué es lo que te pueden pedir de la zona esférica? O sea, ¿qué es lo que vino en el examen de admisión, ¿no? Entonces te pedían simplemente lo que es el área de la zona esférica. Ya, nada más. Eso te han pedido. Sí, entonces ahí sí tenías que recordar la fórmula. ¿Qué datos necesitabas para poder hallar el área de la zona esférica? Primero necesitabas el radio de la esfera, ahí está el radio de la esfera, y después necesitabas la distancia entre estos dos puntos, ¿ya? Esto es el radio menor, te he dicho que lo estoy llamando así, ¿no? Y esa distancia lo denotamos por h generalmente, ¿ya? Entonces el área de la zona esférica, va a ser igual a 2pi multiplicado por el radio y eso multiplicado por h. ¿Ya, chicos? Entonces, mira, ¿ya? 2pi multiplicado. Y no te confundas el área del casquete, ¿eh? El área del casquete es 2pi multiplicado por el radio, es verdad que es el radio de la esfera, pero multiplicado por h la distancia entre este centro y este punto. ¿Ya, chicos? En este caso, mira, el área de la zona esférica es muy parecida a la fórmula, pero h es la distancia entre estos dos centros, ¿no? Que pertenecen a los casquetes. Ya, eso es lo que sucede, mis queridos alumnos, a razón de lo que es, digamos, la zona esférica y el casquete esférico. ¿Ya? Así como hay zona esférica, casquete esférico, también hay lo que llamamos sector esférico. Entonces, para eso, vamos a tener que dibujar otra vez la esfera.
para que se entienda que es el sector esférico. Y está otra vez la esfera, chicos. Y ahora vamos a hablar de lo que es el sector esférico. A ver, de este color vamos a denotarlo. ¿Ya? O sea, ¿qué sucede con lo que es el sector esférico? Mira, entonces acá, bien, no se quiere copiar. Ya, ahora sí. Entonces, por ejemplo, como referencia, ¿no? Esto es O'. Entonces, de acá voy a dibujar un segmento, ¿sí? ¿Ya? No te olvides que esta es la parte del casquete esférico. ¿Ya? Esta zona de acá abajo también es una parte del casquete esférico. Y si yo quiero denotar el sector esférico, voy a dibujar, mira, un radio por acá. Dibujo el radio y dibujo el radio por acá también. Y estos dos radios limitan una parte de la esfera. Y toda esta es la parte que están limitando. Si te das cuenta. Toda esta parte de acá. ¿Ya, chicos? ¿Sí? Y eso tú lo tienes que tener en cuenta en 3 dimensiones. ¿Ah? ¿Ya? En 3 dimensiones tú lo vas a considerar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hallamos? Entonces, el volumen, ¿ya? Del sector esférico, ¿no? Lo que es lo que generalmente han pedido en los exámenes, ¿ya? El volumen del sector esférico. O sea, ¿cómo podemos imaginar esto? A ver, ¿cómo lo podemos dibujar? En 3 dimensiones, algo así. ¿Ya? Sí, o sea, y da toda una vuelta completa, claro, ¿no es cierto? ¿Ya? Y está ocupando un volumen. Esto es el centro, así. Como si fuese una cuña donde... Como si fuese un ángulo de peralte. ¿Ya? Y lo tienes que imaginar en 3 dimensiones. Ok, chicos, así, algo así. Este es el centro. Y acá tenemos lo que es el radio. ¿Ya? Y en la parte de abajo también está lo que es el radio. Y eso lo tienes que imaginar, como te digo, en 3 dimensiones. ¿Ya, chicos? Este de acá es el radio. ¿Ya? Entonces, es como tú, ¿qué vas a hacer? Vas a girar todo esto de acá. Es como un sector circular. Tú tienes un sector circular y lo giras 360 grados. ¿Ya? Y se genera lo que llamamos nosotros sector esférico. Ya lo vas a girar 360 grados. Sí, como te digo, el sector circular. Tú sabes que un sector circular está denotado así, ¿no? Ya. Esto es R y este es el centro del sector circular y esto es la longitud del sector circular. ¿Cómo se llama la longitud del sector circular? Ángulo multiplicado por el radio, así. ¿Ya? Y el sector circular tiene su área, ¿no? ¿Y cómo se llama la superficie del sector circular? La superficie del sector circular es igual a la longitud del sector circular multiplicado por el radio dividido entre 2. Y hay más fórmulas ya para poder denotar eso, ¿no? Pero imagínate esto, girarlo, mira, o sea, acá tendríamos nuestro eje, ahí está nuestro eje, ¿sí? Eso sería nuestro eje. Y tú vas a girar este sector circular, así, 360 grados. Lo giras así, das una vuelta de 360 grados de acuerdo a este eje y vas a generar lo que llamamos nosotros el sector esférico. ¿Te das cuenta? Entonces, todo a su alrededor. Y eso tiene un volumen. Por eso te digo algo parecido a esto, ¿no? Entonces es un poquito difícil de repente dibujarlo, pero ¿cómo hallamos el volumen del sector esférico, ¿no? ¿Cómo hallamos ese volumen? Chicos, entonces acá vamos a poner acá volumen del sector esférico, chicos, eso es igual a 2/3 de pi multiplicado por el radio de la esfera elevado al cuadrado y multiplicado por h. Y ahora, ¿qué h? El h va a ser la distancia entre este punto y este punto. ¿Ya? O sea, lo que limita prácticamente los radios. Ya está. ¿Sí? Ya, entonces así hallamos el volumen del sector esférico. Ya, chicos, entonces mira, el área del casquete esférico, 2pi por el radio de la esfera y por h, ya sabes que es h minúscula. El área de la zona esférica, esta es la zona esférica, ¿ya? Es 2pi por el radio de la esfera y multiplicado por h. Mira, h es la distancia entre esos dos centros. Y el volumen del sector esférico, mira, ya te he dicho cómo se puede generar. El sector esférico es 2/3 de pi por el radio al cuadrado, o sea, el radio de la esfera al cuadrado, y por h, la distancia entre esos dos puntos, ¿ya? Este h de acá, por si acaso, es el mismo h de acá, por si acaso. ¿Ya? Y el volumen de la esfera, ¿cómo se halla? De toda la esfera, 4/3 de pi multiplicado por el radio al cubo. Ok, chicos, entonces eso es lo que pasa, mis queridos alumnos, a razón de la esfera.
¿Ya? Ahora hablemos de lo que es el uso esférico. ¿Ya? El uso esférico. El uso esférico es también llamado cuña esférica. Cuña esférica. ¿Y cómo generamos lo que llamamos uso esférico o cuña esférica? ¿No? Para poder denotar lo que es el uso esférico o cuña esférica, tenemos que dibujar otra vez una esfera. Mira, ahí tenemos nuestra esfera. ¿Sí? Ahí está. Y lo que tenemos que hacer, mi querido alumno, es coger una parte de la circunferencia, pero de forma vertical. ¿Cómo es eso? Mira, vamos a denotar. Este es el centro, no me olvido de eso. Acá está la parte de arriba y acá está la parte de abajo. ¿Ya? Ahora voy a generar dos líneas, así de esta manera, ¿no? Como referencia. Acá tenemos una línea como referencia y acá dibujo otra línea como referencia. ¿Ya? Entonces lo que yo quiero es que denotes, este es el centro, ahí está lo que es el radio por si acaso. ¿Ya? Entonces también voy a denotar acá, vamos a borrar eso, acá, ahí está el radio. ¿Sí? Así voy a denotar lo que es el radio. Ahí está, el radio. ¿Ya? Entonces acá tenemos un eje. ¿Ya, chicos? Ahí está un eje. ¿Ya? Entonces acá tenemos lo que llamamos cuña esférica. ¿Ya? ¿Cómo podemos generar la cuña esférica? Ojo que te dije también cómo podemos generar lo que es una esfera. Hay varias formas, ¿no? Imagínate tener solo una semicircunferencia para generar la esfera. Una semicircunferencia, ¿no? Entonces acá voy a dibujar una semicircunferencia. O sea, solo la mitad de la circunferencia. ¿Sí? De esta manera. Así. Esto va a ser el centro de lo que es la semicircunferencia. Obvio que esto de acá es el radio. ¿Ya? Eso sería el radio. Ahora, lo que yo quiero es que tú gires esta semicircunferencia 360 grados. Tú lo vas a girar 360 grados. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a generar girando la semicircunferencia 360 grados? Vas a generar lo que es la esfera completa. Lo giras así, 360 grados. ¿Ya? Pero imagínate que no lo gires 360 grados. Imagínate que solo lo gires 30 grados. Ah, mira, ya cambia, ¿no es cierto? La forma va a ser diferente. Si tú lo giras, por ejemplo, vas a girarlo, ya, genial en ese sentido, pero 30 grados. Entonces, de la esfera solo vas a generar una partecita, ¿no es cierto? De toda la esfera, si lo giras 30 grados. Y ese giro te va a generar lo que llamamos cuña esférica, ¿no? Ojo que no necesariamente puedes imaginar el giro de forma horizontal, como tú ves acá, ¿no? O sea, con el eje horizontal, mejor dicho, ¿no? También puedes imaginar, ¿no? El eje vertical, de esta manera, ahí está el eje vertical y acá tienes la semicircunferencia, ¿sí? Este es el centro de la semicircunferencia y tú giras, ¿no? De acuerdo a este eje, la semicircunferencia. Y acá tenemos lo que es el radio. Pero, como te vuelvo a decir, imagínate que lo giras solo 30 grados, no 360 grados. Si lo giras 360 grados, vas a generar lo que es la esfera. Pero si solo lo giras 30 grados, no vas a generar lo que es una esfera, sino una parte de la esfera que se le llama cuña esférica. Entonces, esta partecita de acá, sí, es la cuña esférica. ¿Ok, chicos? Entonces, eso es cuña esférica, mis queridos alumnos. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Que hay una abertura en la cuña esférica. ¿Ya? O sea, esa abertura prácticamente va a ser el giro que tú le vas a dar para generar esa cuña esférica. Entonces, vamos a anotarlo de este color. Acá tenemos este punto, así, y acá tenemos el otro punto, así. Ya está. Eso es el radio de la esfera, obvio, ese es el radio de la esfera. Pero acá hay una abertura que es un ángulo, ¿no es cierto? Entonces, ese ángulo lo voy a anotar por teta, digamos, ahí está. ¿Ya? Y esto de acá, ya está así, ¿no? Esa es la cuña esférica. Y ahí ya estamos imaginándolo en 3 dimensiones, como tú te das cuenta. ¿Sí? Ya, ahora, ¿cómo nosotros vamos a hallar el área de la cuña esférica? Toda esta superficie que tú ves acá. Una cosa es el área y otra es el volumen que ocupa, ¿no es cierto? Entonces yo quiero hallar el área de la cuña esférica. Entonces acá vamos a poner el área, ¿no? De la cuña esférica va a ser igual a pi multiplicado por el radio de la esfera y multiplicado por el ángulo, ¿no? Ese ángulo, esa abertura que me ha permitido generar esta cuña esférica y eso dividido entre 90 grados. ¿Ok, chicos? De esa manera hallamos el área de la cuña esférica. ¿Y cómo hallamos lo que es el volumen? ¿No? El volumen de la cuña esférica.
el volumen va a ser igual a pi multiplicado por el radio al cubo, multiplicado por el ángulo, ese ángulo que me genera esa abertura de la cuña, y eso dividido entre 270 grados. ¿Ok, chicos? Entonces, eso se llama uso esférico o cuña esférica, mi querido alumno. ¿Qué es lo que ha preguntado en algún examen de esto? Ha preguntado simplemente lo que es el área. ¿Sí? El área, que es pi por radio al cuadrado por el ángulo y dividido entre 90 grados. ¿Ok, chicos? Ya. Ahora, vamos a hablar del teorema de Pappus. ¿Ya? El teorema de Pappus. ¿Sí? Te parecerá gracioso su nombre, pero así es. Chicos, ya, ¿qué me dice el teorema de Pappus, mis queridos alumnos? ¿Ya? Te dice, por ejemplo, hay dos teoremas de Pappus, ¿no? Uno para una superficie y el otro para un volumen. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué me dice el primer teorema? Que si nosotros tenemos un segmento de línea, ¿ya? O mejor dicho, una línea en general. Mira, por ejemplo, acá voy a tener una línea así. Ya está. Esa es la línea que yo estoy dibujando como referencia. Esta línea tiene una longitud, por si acaso. Coges una pita y mides su longitud, ¿ya? Ahora, lo que vamos a hacer de esta línea, vamos a girarlo, ¿sí? Vamos a girarlo, ¿ya? Entonces, para poder girar esta línea, para el teorema de Pappus, por si acaso, tenemos que coger el centro de gravedad de la línea, ¿ya? Entonces, ¿dónde estará? Geométricamente tenemos que hallar, pues, el centro de gravedad. Eso no lo hemos hecho nosotros, cómo hallar el centro de gravedad de, digamos, de superficies, de sólidos geométricos. No, no, no hemos hecho eso, ¿ya? Lo máximo como que tenemos como referencia de centro de gravedad es, por ejemplo, en los triángulos, ¿no? ¿Ya? Si tenemos un triángulo, unimos lo que es digamos, los puntos medios, ¿ya? Por medio de estos segmentos, generamos lo que es el baricentro. Ese baricentro es el centro de gravedad. Por eso se nota por una G, el baricentro. Eso es lo máximo que tenemos como referencia, ¿ya? O sea, si tú tienes, por ejemplo, una placa triangular, así, una placa triangular metálica y te piden el centro de gravedad, ¿dónde está el centro de gravedad? Es fácil denotar el centro de gravedad, solo tienes que dibujar las medianas. Y así, de manera sencilla, ese es el centro de gravedad, ¿ya? Pero cuando tenemos figuras, digamos que no son triángulos, digamos que son así medias deformes, ¿cómo hallamos el centro de gravedad? Entonces ahí sí tenemos que aplicar fórmulas. Es un tema específico en física que se estudia y que lo vas a hacer en la universidad, ¿ya? Acá en el nivel preuniversitario no vamos a tocar este tema a fondo, no lo vamos a hacer. Como referencia solo tenemos esto, por ejemplo, en un cuadrado, su centro de gravedad en un cuadrado, ¿ya? ¿Ya? Como referencia en un cuadrado, su centro de gravedad va a ser justo su centro también, ¿ya? Ahí está, o sea, el cruce de las diagonales del cuadrado, eso va a ser el centro de gravedad del cuadrado. ¿Ya, chicos? Entonces, muy importante denotar eso, ¿ya? Entonces, acá nosotros tenemos una línea y yo voy a colocar como referencia que el centro de gravedad de esta línea justo está por acá. A ver, vamos a ponerlo por acá, ¿ya? O de repente está un poquito más acá el centro de gravedad, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Que de acuerdo al centro de gravedad y a un eje vertical medido desde de una distancia perpendicular desde el eje de vertical, o sea, ¿cómo es eso? Mira, así, ahí está una distancia. Y acá tenemos lo que es un eje, ¿ya? Esto es un eje, en este caso vertical, ¿ya? O sea, el eje puede ser horizontal o vertical de acuerdo también a la posición de la línea. ¿Ya? Este puntito, por si acaso, es G, el centro de gravedad. Esta es una distancia, chicos. ¿Ya? Ahí está. Y esto va a ser el eje. Y este eje lo que vamos a hacer es girarlo, obvio que ese es el objetivo. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros giramos esta línea que tú ves acá, ¿sí? Al momento de girar va a generar una superficie. ¿Ya? Y con el teorema de Pappus vamos a hallar el área de esa superficie. Entonces, más o menos, ¿cómo va a ser esa superficie que se va a generar? Más o menos, a ver, ¿cómo podemos imaginarlo? Así, ¿no? Este puntito va a generar una circunferencia, ¿no es cierto? Entonces vamos a generar ahí la circunferencia. El punto de abajo, obvio que también va a generar una circunferencia, ¿no? Entonces, más o menos así la circunferencia. Bueno, muy grande le he dibujado. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un control C, control V. Ya está, ahora sí, ¿no? Entonces, ya, ahí está. Entonces, la línea que tú ves acá, cuando gira, va a generar más o menos un sólido geométrico, ¿no?
¿Ya? A ver, más o menos así. Sería así. ¿Te das cuenta, no es cierto? Entonces, de esa manera. ¿Ya, chicos? Entonces, a ver, vamos a ponerlo así. Ya, algo así. Ya, ahí está, ¿no? Cuando gira esta línea de acuerdo a su centro de gravedad y este eje que tú ves acá, ¿no? Ojo que esta distancia la distancia entre el centro de gravedad y el eje tiene que ser perpendicular, eso me estaba olvidando decirte, ¿no? Ya, este es el eje de giro. Ya, y gira y se genera pues esta figura, mi querido alumno. Ya, esa es la figura que más o menos se genera. ¿Ya? Y acá pues tenemos lo que llamamos una superficie. ¿Ya? Y toda la superficie generada ahí a su alrededor, cómo nosotros hallamos su área, ¿no? De esa superficie, la medida de su área. Entonces vamos a poner el área generada, ¿a qué va a ser igual? A 2pi multiplicado por la distancia. O sea, ¿qué distancia? Esta distancia entre el centro de gravedad y el eje de giro. ¿Sí? Por la distancia y multiplicado por L. ¿Y qué es L? La longitud de la línea, ¿no? Toda esa periferia de la línea. Ahí está, L. Ya, ese es el teorema de Pappus. Ok, mis queridos alumnos, ¿ya? Acá tenemos lo que es el centro, y acá también está el centro, y acá está lo que es el eje, por si acaso. Ya, eso es el eje. ¿Ya? Espérate, ya, ahí está. Ahora, imagínate que ya no tenemos una línea que va a generar esa área, ¿no? O esta figura geométrica media rara, ¿no? Imagínate que ya no vamos a tener una línea, sino que vamos a tener una superficie así media deforme. Así, media deforme, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿ya? Acá ya no es una línea, sino esta superficie, así, mira. Así, es una superficie, ¿ya? Ahí está la superficie. Y esta superficie tiene un área, pues, ¿no? ¿Ya? Esa superficie tiene un área. Ahora, el centro de gravedad de esta superficie, ¿cuál será su centro de gravedad? Geométricamente tendríamos que hallarlo, ¿sí? Más o menos debe ser por acá, el centro de gravedad. Y el mismo razonamiento que antes, o sea, lo que nosotros vamos a hacer es girar, ¿no? De acuerdo a un eje de giro, primero tenemos que conocer su centro de gravedad, ahí está su centro de gravedad. Ahora la distancia al eje de forma perpendicular. ¿Ya? Acá está el eje, ese es el eje. Y esta es la distancia y acá está de forma perpendicular. Y lo que vamos a hacer es girar este eje. Vamos a girar, ¿no? En 360 grados, no sé, pero lo vamos a girar. ¿Ya, chicos? Y estamos girando una superficie, por si acaso. ¿Ya? Entonces, ¿qué figura geométrica se va a generar? Entonces, más o menos se va a generar esta figura geométrica. A ver cómo lo dibujamos. Este puntito de arriba es obvio que va a generar una circunferencia. Así. A ver, entonces por acá, por ejemplo, va a ser medio deforme, ¿no? Entonces imaginemos que va a ser así. Ya está. La circunferencia otra vez la copio. Ya, lo voy a pegar acá. Ya, solo como referencia. Sí, de esta parte acá la voy a borrar, ¿ya? A ver. Borro esta parte de acá. Ya, entonces así. Ya, media deforme por acá. A ver, esto de acá, ¿cómo hago para que lo vean en 3 dimensiones? Ya, así, ¿no? Así. Otra vez. Ay, caramba, muy... Ya está. A ver, así, algo así. Entonces, esto de acá. Y por el otro lado lo vamos a ver así. Bueno, algo así, chicos. Ya, entonces acá voy a dibujar también esto de acá. Vamos a borrar, a ver, vamos a ver si se ve diferente. Ah, igual se ve. Igual se ve. Ya. Entonces, o sea, ¿qué sucede, mis queridos alumnos? Lo que trato de decirte, ¿no? De que acá se está generando, como te digo, digamos, una figura donde está ocupando un volumen. Ya, eso es lo que se está generando. Acá tenemos lo que es el eje de giro, ¿no? Entonces, acá por si acaso, así, ¿no? Ya está. Entonces, este es el eje de giro. ¿Ya? Y está girando así, ¿ya? En este sentido, mejor dicho.
y se genera pues un volumen, ¿no? Está ocupando un volumen esta superficie al momento de girar, entonces genera un volumen. ¿Y cómo se halla el volumen, ¿no? O sea, el volumen que genera la superficie cuando gira alrededor del eje. Bien, chicos, entonces, como te digo, hay un volumen que se está generando, ¿no? Entonces, el volumen generado cuando nosotros giramos una superficie respecto a este eje, pero con una distancia medido desde su centro de gravedad, ¿ya? ¿Cómo hallamos entonces ese volumen? Ese volumen va a ser igual a 2pi multiplicado por la distancia medida del centro de gravedad al eje de giro, y eso multiplicado por el área, esta área que presenta esta superficie que la estamos girando desde su centro de gravedad. ¿Ya, chicos? Así hallamos lo que es el volumen, mis queridos alumnos. Ya, chicos, entonces esto de acá no vino en los exámenes de admisión, esto de acá de lo que es la superficie, pero sí vino el teorema de Pappus del área generada, ¿no? Por una línea, pero de una superficie no, pero está pues como referencia, ¿no? Ya, chicos, eso es lo que pasa, mis queridos alumnos, con lo que es una esfera y estos teoremas, el teorema de Pappus, que sí vino en los exámenes, como te digo, el primer teorema sí es el que vino en el examen de admisión, ¿sí? Bueno, mis queridos alumnos, acá lo dejo en la teoría.